Tántalo y de sus hijos, Pélope y Níobe. Hemos contado lo que le pasó a Tántalo, digamos, mientras los esperábamos a ustedes, muchachos de Continental. Y podemos ahora contar ya para todos lo que le pasó a Níobe. Era la charla que yo tenía preparada. Cerrame la puerta, porque así, sí, ahí están gritando más fuerte que nosotros. Níobe, esta muchacha, hija de Tántalo, se casó con un señor Anfión de Tebas, ¿cómo le va? A punto tal que le dio 7 hijos y 7 hijas. Así que malo no sería. No solo buen tipo, sino... Sí. Yo creo que en esto consiste, pero pues sí. Acá hay arduas discusiones acerca del verdadero número. Por ejemplo, Homero dice que en realidad fueron 2. 6. Estíbulo dice que fueron 20, 10 y 10. Un señor Heródoto de Heraclea dice que fueron 5. Claro, ahí ante la dificultad dice que eran 3. Heródoto de Alicarnaso dice que eran 4, 2 y 2. Safo de Lesbos dicen que era 18, 9 y 9. Y la fuente que seguimos nosotros, acá en Radio Continental y en Radio Mar del Plata, es la de Eurípides y Apolodoro, que nos han sido recomendadas por Marcelo Tino. Y que llevan la cuenta a 7 y 7. Sí, señor. Y parece que los nombres de los hijos, digo, porque esto a quién no le interesa. A mí, por ejemplo. Los nombres de los chicos eran Típilo, Damatic, Dicton, Sí. Alan Dicton se llamó. Eupinito, Agenor, Menos, Pedimo y Tántalo, en honor a la abuela, claro, el viejo de Tántalo, el regador, el Benjamín. Pues, y las chicas se llamaban Etodea, Hola. sí, Tía, repetían, Teodota, Pelopia, en honor al tío Pelo, el del hombro, Anticratia, Antíoque y Ojigia, que se llamaba, se ponían el dedo índice bajo el ojo y tiraban para abajo, y hacía un gesto que quiere decir Ojigia, que en griego es ojo al perro. Muy bien, y estaba esta chica Níobe, pero muy orgullosa de sus hijos, digamos demasiado orgullosa, desmedidamente orgullosa. ¿Y qué era lo peor para la cultura china? La desmesura, la iblis, por oposición a las ofrosines que eran. Y todo tipo de pedido en esa cultura, alguna calamidad atraía sobre eso. Y está, ay, mira qué lindos los chicos, mira qué cuántos que son, mira qué gordos que están, parecen chanchos, todas esas cosas que dicen las madres cuando están orgullosas de sus hijos. Y un día se me ocurrió menospreciar a Leto. ¿Quién era Leto? Preguntarán ustedes. ¿Quién era Leto? Bien, Leto era ni más ni menos que la mamá de Apolo y Artemis, 2 de los dioses olímpicos. Tenía solamente 2 chicos, pero ¿qué 2 chicos? Era Diana y Febo para nosotros. Diana y Febo para ustedes los datos. Apolo y Artemis. Yo no tengo 20, tengo 2, pero laburan en el Olimpo de Dios. El nene es un sol, decía ella. Mirá vos, el más grande, el chiquito, es el sol. ¿Y la nena? Y las nenas, ¿para qué te voy a contar? Entonces, Fue zapatero el romano. sí, pero aparece Manto. Mientras la mina esta, ¿no? Estaba medio que menospreciaba a Leto, dice, yo en realidad tengo 14, 20, 18, no sé. Ni ella misma. Por eso el merengue de los historiadores y los mitólogos. Pero hay uno yo que menospreció, que fue Manto, la hija profetisa de Tiresias, un amigo de este programa, Y que fue hombre y mujer, el ciego divino. Y esta hija Manto oyó por casualidad esta declaración temeraria de Níobe, y dijo, acá hace bien, porque en cuanto Leto se avive de que esta mina está jactándose, la jactancia era muy mal vista también en el Olimpo, jactándose de ser más madre que la otra, y algo va a pasar. Y le aconsejó a Tebana que tratasen de aplacar a Leto, e incluso a sus hijos, a sus olímpicos hijos, Apolo y Artemis, quemando incienso o adornándose el marote con ramas de laurel, que era una planta consagrada a Apolo. Cuando están haciendo esto, Tebana, por esto ocurre, las muchachas que van, aparece Níobe, aspecto imponente, soberbia túnica frigia, el pelo suelto,
¿qué olor a incienso? Dice. ¿Qué están haciendo? Dice, estamos acá haciéndole una ofrenda a Leto. ¿Qué Leto ni qué Leto? Dice, va a comparar, dice, una mujer que tiene 2 hijos, uno que es un afeminado, Apolo, y la otra que es una mujer marimacho. Sí, era alguna razón tenía. Algo de razón tenía. Dice, ¿por qué esa van a valer más que yo? Suspendido la ceremonia. Además dice, yo soy mejor que ella, me quitara 2 o 3 de mis hijos y me quedaría yo. Sí, pero con ese criterio tan lindo. De las madres. Entonces, bueno, las que van a abandonar el sacrificio, pero aterrorizadas. Pensaron, acá se viene. Trataron incluso de aplacar a Leto, rezando algunas plegarias, pero ya era tarde. Leto había mandado a Apolo y a Artemis, precisamente, con sus correspondientes arcos, que no eran fantásticos en el uso del arco, a castigar esta presunción de Níobe. ¿Y cómo? Y bueno, matándole a chicos. Apolo estaba cazando en el monte Citerón y los mató a todos uno por uno, pero los perdonó a Amiclas, que si ustedes recuerdan bien no estaba en la lista que dimos al principio, y tal vez lo perdonó por eso. Ese no. O tal vez nosotros trabajamos en un modo tal que no consultamos a un solo autor, que es el modo de trabajo. Sí, señor. Para evitar que vengan los oyentes y pregunten, ¿usted dónde sacó esto? ¿De Grimal o de Grey? Claro, yo digo de la revista Gente Lúcida. Y había tenido la precaución de rezar algunas plegarias. Mientras tanto, Artemis encontró a las niñas que estaban tejiendo en el palacio, o cosiendo, y bueno, una lluvia de flechas mató a todas, pero perdonó a una que también había implorado, que se llamaba Melibea. Melibea se casó después con Neleo, y a pesar de haberse salvado, se puso tan pálida por el julepe que le empezaron a llamar Cloris, que como todos ustedes saben, quiere decir lavandina, y aún se seguía llamando Cloris cuando se casó con Neleo. La descolorida, exactamente. Algunos autores la verdad es que dicen que ningún hijo sobrevivió, y que incluso Apolo, entusiasmado tanto para darle color al quiso, lo mató también al marido Orfeón, Está bien. para que aprendiera. El caso es que durante 9 días, Níobe lloró a sus hijos y no encontró quien los enterrara, porque todo el partido de Leto había transformado a todos los tebanos en piedra, y bueno, nadie podía mover. Finalmente, al 10º día, los propios dioses olímpicos se hacen cargo del funeral. Níobe huyó al monte Cíclo, precisamente allí donde vivía Tántalo, su papá, de quien hemos hablado por Helios 9 y no así por el S4. Y allí Zeus, compadecido, la convirtió en una estatua de piedra. Hay de la compasión de Zeus. Pero no creo que no se compadezca, pero bueno. Y hay un rico que parece una estatua que llora, porque tiene unas nieves en su cumbre, y cuando el sol brilla sobre esa cumbre, la nieve se derrite y parece ser una mujer llorando. Hay finalmente otro autor, que da otra versión, que pasó a relatar, que es mucho mejor para un teleteatro de la tarde. Que en realidad Níobe no era, sino de Asaón, que estaba casada con un asirio llamado Piloto. ¿Cómo le va, Piloto? Que andaba con un traje a raya de todo rojo. Estaba con Piloto, ¿qué hace Piloto? No me extraña. Y este fue muerto en una cacería, y Asaón, el papá de Níobe, se enamoró de Níobe, se enamoró de su hija. Pero Níobe se negó a concederle sus amores, imagínense. Entonces Asaón se enojó y mató a los 20 nietos. Pero qué viejo sinvergüenza. Degenerado. La buena telenovela. Sí. Y pues después se arrepintió y se suicidó, y Níobe, el final es igual. Níobe se convierte en piedra y es esa estatua sollozante de nieve que hay allí cerca de los palos de Tafel. ¿A quién dedicar entonces esta tremenda historia de jactancia? Pues primero no sé si dedicarla a nadie, pero creo que debe servirnos de lección. No, por cierto, todo es un programa de recuerdos, un programa que trata de pensar, a veces, que las cosas no han sido siempre según esa famosa apología de la estupidez que es el sentido común, y que de pronto vale la pena a veces pensar que los valores establecidos no son otra cosa que
aquellas cosas que más le convinieron a los personeros del poder. De modo que es interesante a veces pensar en otra condición femenina respecto de la maternidad. Y pensar que, por ejemplo, aquella madre que recuerda el tango Silencio, que tuvo 5 hijos, que después fueron 5 héroes que perdió la patria, es una versión más de generosidad de dentro, saber que la maternidad o la paternidad implican no sobre todo una posesión, sino una responsabilidad en todo caso, y que en algún momento esa responsabilidad desaparece, y más vale prescindir que jactarse, como en general suele suceder con aquellas cosas que se poseen. Más vale en algún momento pensar con cualquier bien en la posibilidad de perderlo, que en la posibilidad de jactarse de él. Para estas madres entonces no estaría mal pensar en algún nombre de mujer que recuerde algún barrio porteño. Bueno, no sé, ni siquiera eso. En realidad no tenemos ningún tango que hable de Níobe. La milonga burrera que habla de un caballo que se llama el Níobe. A mí Antonio y Porteño, Corden, Rusi y Pipaní. Pero vamos a dedicarle a la pobre Níobe, a sus 20 hijos, que tal vez eran 14, tal vez 4, tal vez 18, nunca se supo. Como esas madres que las cuentan los chicos ahí, algo así como un angelito. Claro. Que se le queda alguno en el crucero que va justo. Bueno, para esas madres canta Don Miguel de Morir. Hoy vamos a hablar de Espartaco. Muy bien. ¿Se acuerda de Espartaco? ¿Cómo no? El Tracio. Espartaco. Un tipo parecido a Kirchner. Sí. Según Howard Pan. Año 73, pero no 1973. Año 73, y antes de Cristo. Entonces, hay un tipo que se llama Espartaco que ha nacido en Tracia. Tracia es donde queda ahora Bulgaria. Tierra de caballos, de buenos caballos. Tierra de caballos. Tal vez era pastor. El caso es que los ejércitos romanos andaban por todo el mundo conocido y también andaban por Tracia. Posiblemente él se enganchó en el ejército romano, seducido por aquello que suele seducir a los pastores, el uniforme, el orgullo, etcétera. Pero bueno, se engancha el ejército romano y se le hace tan difícil que el tipo no tiene más remedio que desertar, se hace entonces bandido, cae prisionero, lo venden como esclavo, y el tipo que lo compra es un lanista. ¿Pero qué es un lanista? Lanista es un entrenador de gladiadores. Un manager, diríamos ahí. Se llama Cneus Lentulus Batiatus. ¿Qué hace Batiatus? Pueste la foto, ¿no? Sí. Tiene una escuela de gladiadores en Capua. La escuela chica tiene unos 200 gladiadores, que son bastantes, pero no son los 2000 que hay en Roma, muy bien, la escuela de Roma. Bueno, este lo compra Espartaco y se lo lleva. Con lo cual, digamos que hay estilos peores, pero también los hay mejores. Bueno, pero ¿qué es una escuela de gladiadores? ¿Cómo funciona? Se preguntarán ustedes desesperados. Bueno, como sabe cualquiera que haya visto el programa de Tinelli, era costumbre en la Roma antigua, bueno, sacrificar ante la tumba de los soldados más valientes a los prisioneros. Pero después, para no sacrificarlo, lo hacían combatir frente a la tumba de los soldados valientes. Y los que veían aquellos combates, los espectadores, se complacían mucho. Entonces después, esos combates fueron rodeados de una ceremonia. Porque el primer combate de gladiadores más o menos organizado tuvo lugar, dicen, en el año 264 a.C., en el mercado. Ahí donde estaban los matarifes, por ahí. Pero después lo hicieron en el foro, y después hicieron unos edificios de madera, porque el público antes estaba separado, y después vinieron los anfiteatros de piedra que todos ustedes conocen. En buen criollo, digamos, aclarar, gladiador no significa otra cosa que fácil. Ahora vamos a explicar cuáles son las categorías. Inclusive enfrentar esclavos entre sí, poniendo tipos cualesquiera y que se matasen. Pero más tarde empezaron a emplear prisioneros, soldados que habían sido tomados prisioneros en batalla. Finalmente se pensó en preparar esclavos seleccionados para convertirlos en gladiadores perfectos y mejorar muchísimo el espectáculo. Y ahí entonces es donde nacen las escuelas, que se parecían a un cuartel, tenían algo de cuartel, algo de colegio, de atletas, y algo de cárcel también, porque después de todo eran esclavos y no se podían ir de ahí. Así que estaba llena de cerrojos y... Pero se vivía bien allí. Se dormía y se comía prácticamente hasta el hartazgo. Imagínate, no van a hacer correr la liebre a un gladiador. Pues el tipo iba a pelear y se caía redondo. Cada tanto venían prostitutas de un lupanar cercano para que se divirtiesen los muchachos.
Bueno, al lado de la miseria que había afuera y de la liebre que corrían algunos esclavos, era casi una buena vida. Pero una buena vida que terminaba cuando llegaba el momento de entrar al anfiteatro, porque allí se presentaban dos muchachos que a lo mejor se habían estado entrenando juntos, quizás hasta eran amigos, y era muy frecuente que uno de los dos muriera. Era lo más usual era que uno muriese. De manera que al cabo de un tiempo el tipo que pertenecía a alguna escuela de gladiadores estaba muerto. Marcel Briot se llama, es un francés que ha escrito un libro justamente la revuelta de los gladiadores. Y él saca una cuenta de lo que podía durar un gladiador. Y dice que era, pero muy, muy raro, que se durara más de 3 años. 3 años era muchísimo. Y pienso yo, algunos no durarían nada, porque sería bastante frecuente sucumbir en el debut. Sí, por falta de experiencia. Más peligrosas eran justamente las primeras presentaciones. Le dirá usted, la más peligrosa es la última, bueno, gente se dice. No, usted dice. Bueno, hay 4 clases de gladiadores, como salió en el gráfico la semana pasada. Está el mirmilio, es un tipo que usa lanza, usa casco, escudo galo, tiene el pecho y las piernas sin protección. Son uno de los rápidos, gladiador rápido. Está el tracio, que usa espada y lanza, y usa coraza y canillera. Está el reciario, que usa el tridente y la red de bambino. Y está el sarnet, que usa escudo y espada recta. Aunque en realidad, los que saben, yo acostumbro a discutir mucho de gladiadores. Yo vi que hay solo 2 clases de gladiadores, que son el reciario y el tracio. El de la red y el tridente y el otro con espada y escudo y a la lona. Y toda conversación sobre gladiadores se limita a esa discusión. A ver si es mejor el tracio, que es el rápido, que se mueve, o el reciario. Eran 2 escuelas de lucha, No, combate en Roma estaba te saltó con el rey, es el menos vistoso. Sí. Es el que tiene menor habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, porque Claro. todo se basa en inmovilizar al enemigo y después clavarlo o ensartarlo como churrasco de croto, ¿no? Como una mariposa en una Bueno, historia. Espartaco es mirmilio, o sea que es un tracio. Es un tipo muy fuerte, ya se lo conoce, se sabe de su victoria, la gente lo aclama y lo saluda cuando se presenta. Pero un día, en esas visitas que hacían las prostitutas, llega una que es de Tracia. Y con Espartaco. Esto me huele a una interpolación posterior, pero bueno, los historiadores dicen esto. Y entonces empiezan a conversar y a soñar también. Y bueno, el sueño de alguien que está privado de la libertad, volver al barrio. No es volver al barrio, es volver a Tracia por un lado, pero antes que nada ser libre. El sueño de todo preso es la libertad, que en broma. Y el tipo se le empieza a cruzar esa idea por la cabeza, habla con sus compañeros y les propone huir. Y encontrar un país libre, lo que no era fácil. Pero en todo caso, saliendo de Italia el control era mucho menor, y allá en la Galia, o mejor todavía en la Germania, se podía llegar a ser libre. Hay 200 gladiadores y resulta que el muchacho del Batarius, el dueño, empieza a sospechar que hay algo raro. Esconde las armas. Entonces de los 200, solamente 70 agarran viaje. Se porta bien durante un tiempo, y todas esas dilaciones que también me parecen interpolaciones. Historiadores del caso que un día te rajan, vamos a cortar por eso. Se rajan, afanan un carro que había con armas y se las toman por ahí. La reacción en Capua es muy violenta, le mandan a la fuerza pública y Espartaco lo vence fácilmente porque era un grupo muy pequeño pero de gente que estaba acostumbrada a luchar. Y bueno, ahí de triunfo les empieza a agarrar el miedo a los tipos de Capua,
Los otros 130 se escapan también, bajo las órdenes de un tipo llamado Crixus, y marchan para unirse con el grupo original. El caso es que el propretor, Claudio Glaber, ¿cómo era Claudio? Junta 3.000 soldados y los manda a correrlo a Espartaco. Espartaco lo ve venir y se refugia. Tenía pensado ir a Nápoles a piantarse en unos barcos. ¿Se refugia dónde? En el cráter del Vesubio. No es un buen lugar para soportar un asedio. Pero ahí se mete Espartaco con los 200 tipos. Glaber le pone sitio. Y estos tipos que estaban adentro no sabían cómo rajar. Hasta que ven que hay una parte muy escarpada del cráter que no está casi vigilada. Entonces con unas vides que crecían por allí, trenzan unas escalas y se escapan. Pero cuando estaban escapándose, ven que todo el ejército de Claudio Glaber, 3.000 tipos, estaban dormidos casi todos. Los matan a todos. Les roban la carne, el vino, el trigo, toda la reserva y se escapan. Y ya se empieza a hablar de esa sangre. Y muchos esclavos de la región empiezan a huir para prenderse a este grupo. Y algunos, para huir, pues no vacilan en asesinar a sus amos. Claro, ya suman miles. Entonces, para dominarlos, Espartaco impone una disciplina implacable. El Senado de Roma se conmueve, pero no quieren mandar a un jefe, porque tienen miedo que este jefe se haga muy poderoso. Vienen de Escila, y vienen del temor. Y están Pompeyo y César, están fuera del país, están por ahí. Entonces ponen un jefe mediocre que se llama Varinius. Varinius le ordena a su lugarteniente Cosinius que se instale allí entre Pompeya y Herculano, que todavía estaban vivitas y coleando, por cierto. La explosión del Vesubio fue en el año 79 después, Cristo dice que faltan buenos 150 años para esto. Pero Espartaco les vence. Entonces siguen incorporándose esclavos, ya son 50.000, conquista los campesinos libres. Algunos se preguntan si no será él el sucesor de los Gracos, pero Espartaco no se deja tentar. Y dice, no, yo lo que quiero es huir. Nada más, no quiero ni tomar Roma, ni abolir la esclavitud, nada. ¡Oh, ¿se acuerdan? No, el tipo quería. Y Crixus se opone a esto. Bueno, hay unas disidencias. El caso es que Espartaco, con la mayoría de sus hombres, sigue al norte con 30.000 tipos, los agarra el frío, los agarra el invierno. Dos grupos de legiones, uno por el norte, otro por el sur, los vence sucesivamente. Y finalmente toma 3.000 prisioneros, legionarios romanos, y en un valle de los Abruzos hace un circo de madera, Espartaco. Y organiza unos juegos donde los prisioneros legionarios romanos son gladiadores y donde el público está compuesto por gladiadores y por esclavos. Y los obliga a matarse entre sí hasta que no queda ni un prisionero romano vivo. Impresionó. Un señor Casio Longino en Módena lo derrota, ya son 120.000, pero ¿qué pasa? Empiezan los problemas de abastecimiento. ¿Qué comeremos? Y cuanto más van hacia el norte, peor es el asunto. Y entonces Espartaco resuelve volver hacia el sur, hacia la perpetua primavera. En Roma se aterrorizan porque creen que van a tomar Roma, y ahí aparece Craso. Craso es el hombre más rico de Italia, un traficante justamente de esclavos. Y se pone al frente de 10 legiones. Espartaco sigue de largo, no ataca a Roma. Y se va al estrecho de Messina y negocia con los piratas. Y dice, me voy a ir a Sicilia. Y ahí en Sicilia me hago fuerte. ¿Quién me empieza el poncho? Funda la mafia. Se ponen regio ahí en un istmo a esperar a los piratas. Pero los piratas negocian con otro tipo y lo traicionan. Y las naves no llegan nunca. Y llega Craso y lo copa, lo tiene sitiado Espartaco. En un último intento, Espartaco rompe el cerco, pasa con el ejército. Desesperen, dice, vamos a llamar a Pompeyo, que está en España. Pero ahí es donde Craso dice, bueno, si llaman a Pompeyo estoy perdido, porque le van a dar toda la gloria a Pompeyo, voy a atacar yo. Y con desesperación ataca y puede vencer Espartaco. En un combate tan desordenado que el cadáver de Espartaco no fue encontrado nunca. Nunca lo encontraron. Toman 6.000 prisioneros. El Senado le vota una ovación a Craso,
Pompeyo destruye las últimas bandas, el Senado le vota un triunfo a Pompeyo. Y entre Capua y Roma, para festejar, se levantan 6.000 cruces, y en esas 6.000 cruces son clavados los 6.000 prisioneros que tomó Craso. Los esclavos siguieron sufriendo y soñando por muchos años. Pero en el libro de Howard Paz, Espartaco, un libro que ha sido muy leído, hay una frase que llamará la atención a todos ustedes, aficionados a la literatura y también a la historia argentina. Que es curioso que nadie lo haya señalado nunca. A mí me la señaló un amigo que tengo que sabe leer. Y es esto. En un momento Espartaco, dirigiéndose, arengando a los muchachos que están con él, les dice: volveré y seré millonario. Espartaco, según Howard Paz, en su libro. No es un mal descubrimiento. No es un mal descubrimiento. Descubrimiento que, por cierto, no amengua de ningún modo el crédito de quien lo ha popularizado en otro sentido. Después de todo, algunos vienen a este mundo a inventar frases y otros vamos a dignificar a los trabajadores, que son cosas diferentes. Pero de la frase también es cierto, hay que hacerse cargo, no basta con cacarear una frase por ahí y después No, poder sostenerle una cosa es escribir una frase en un libro, en una novela histórica, y otra es hacerse cargo. Pero me llama la atención que en tantos años ningún intelectual de estos que estudian pero objetivamente este asunto se ha dado cuenta. Me lo tuve que decir un aficionado a estas cosas como yo, que se llama Antonio Carrillo. Como no sabíamos a quién dedicar esto, primero a uno se le ocurre a Kirk Douglas, qué sé yo. Yo se lo voy a dedicar a todos los que alguna vez se han alzado contra los imperios. En este caso, no venga nadie a llamar a decirme que serán épocas de las repúblicas, ya lo sé. Pero también Roma era la potencia imperial. En todo caso, aquellos que en imperialidad y condiciones o sin importar ese grado de enfrentamiento han sabido alzarse contra un poder superior en nombre de una determinada causa, sea cual fuere, allí en los comienzos de la historia en Occidente, o por esto se trató de dignificar un poco con resultados ciertamente inseguros. Y entonces hay aquí un triunfito que canta don Alfredo Zitarrosa, se lo vamos a dedicar a Espartaco y también a otros que supieron alzarse contra las dos naciones más poderosas de la época en un 11 de noviembre, o un 20 de noviembre, en el combate de Obligado. Para Espartaco, para los Mancillas y los Echagües, este triunfito que canta don Alfredo Zitarrosa.